el Ágora de Ser Andalucía Centro. Pues ya tenemos convocado el Ágora de Ser Andalucía Centro en este jueves y ya tenemos a nuestros contertulios, a los que voy a saludar. Asunción Llama Rengel, del Partido Socialista Obrero Español. Buenas tardes, Asunción. Buenas tardes. Juan Jiménez, en representación del Partido Popular. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Antonio Nogales Monedero, en representación de Izquierda Unida. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estáis? Bien. Con esta semana de lluvias, bien, que se agradece, ¿no? Sí, se agradece. Y además tiene que ver con el tema que nos habíamos propuesto, que fue un tema que se nos quedó varias veces en el tintero. Y bueno, queríamos abordarlo porque además de la coincidencia que estamos en todo el territorio en plena campaña del olivar. Primero aceituna de mesa, que ha sido una producción muy corta, y bueno, dentro de muy poquitas semanas se va a ir extendiendo la campaña de molino, que ayer conocíamos que ya ha comenzado por lo menos las primeras producciones en Gilena y en Agua Dulce, pero es probable que la próxima semana se vaya extendiendo por todo el territorio. La agricultura es fundamental, y en este caso el olivo es fundamental para nuestras comarcas, y además en este caso con unos problemas que se van multiplicando, de incremento de los insumos, esa sequía que azota el campo desde hace ya varios años. Todas esas aguas residuales regeneradas que se quieren utilizar para compensar esa pérdida de agua, que hemos aquí hablado alguna vez de las trabas burocráticas que se encuentran los cooperativistas que quieren poner en marcha esas comunidades de regadío. En fin, que la agricultura sigue siendo una de las claves de nuestra economía, Asunción, y lo va a seguir siendo, porque no olvidemos que somos en cierta medida una de las huertas de Europa, Andalucía. Pues así es, tenemos que producir para poder alimentarnos. Entonces la agricultura pues es ese pilar básico que tan necesario es para alimentarnos al resto. Como tú bien decías, somos la despensa de Europa, o parte de la despensa de Europa. Pues desde el Partido Socialista siempre ha habido un apoyo, como no podía ser de otra manera, al sector de la agricultura, y las últimas medidas en las que estábamos trabajando fueron 7 grandes bloques que componían 43 medidas, que eran sin duda para dar respuesta a las reivindicaciones de los agricultores. Desde el Partido Socialista se estaba trabajando en la simplificación y flexibilización de la PAC y en otra normativa, tanto agrícola como ganadera, que ayudara a nuestro sector agrícola. Se estaba trabajando en las cuestiones relativas al comercio transfronterizo de los productos agroalimentarios, que también era otra queja de nuestro sector primario, de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. En el refuerzo de la aplicación de la ley de cadena alimentaria, que también es necesario. El cuarto bloque era la mejora del sistema de seguros agrarios, que también es algo que desde este gobierno se puso a disposición y se sigue incentivando para que nuestros agricultores tengan ese refuerzo que también es necesario. El quinto punto eran las medidas fiscales, de financiación y laborales, que también ayudan a paliar las situaciones que los agricultores nos trasladaban. Un sexto punto es apoyo sanidad animal y a la ganadería extensiva, haciendo referencia a todo lo que nos habían trasladado los agricultores. Y por último, el reforzamiento de las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las comunidades autónomas, que es un punto importante también porque nuestro sector agrícola, agrario, ganadero, está envejecido y es importante ese relevo generacional para que los jóvenes formados, cualificados, con ilusión y con la necesidad de emprender su futuro, hagan ese relevo tan necesario y no veamos desprotegido nuestro territorio, nuestro sector primario, y en consecuencia se sigan incrementando y produciendo todo lo que necesitamos luego toda la población como base alimentaria. Juan, porque en este siglo XXI, que ya llevamos casi 24 años, el modelo productivo que tenemos en Andalucía, entiendes tú y el Partido Popular, que sigue siendo válido, tenemos que cambiarlo, tenemos que darle una vuelta, un giro, sobre todo por todo ese contexto tanto de inestabilidad mundial como de cambio climático, que a fin de cuentas afecta muy directamente al sector primario.
Evidentemente hay mucho que mejorar y que cambiar. Pero yo, si me permite, Javier, quiero comenzar este programa dándole la enhorabuena a uno de los pilares fundamentales que tenemos en la comarca, que es la cooperativa Agrosevilla. Recientemente ha sido premiada y galardonada con el Premio Alimentos de España por su innovación y la sostenibilidad de esta empresa. Y bueno, ha sido reconocida como la mejor industria agroalimentaria de España. Y para nosotros eso es un orgullo. Una cooperativa que representa a más de 4.000 agricultores y en torno a 400 trabajadores directos de la planta. Dicho esto, yo creo que a la pregunta que tú me formulas, Agrosevilla es un ejemplo. Es un ejemplo de esa adaptación a los Es un nuevos ejemplo. tiempos. Y evidentemente nosotros la transformación de la materia prima, todo ese valor añadido, lo dije y lo sigo diciendo, me mantengo, se tiene que quedar aquí, en nuestra comarca. Y luego también es verdad que tenemos que sortear serias dificultades, ¿no? Una de las dificultades que tenemos ahora y que todo el mundo reconoce es la sequía. Aunque hemos comenzado el año fluvial con algunas lluvias, no son de la intensidad que esperábamos. Es verdad que está cayendo bien el agua, afortunadamente no está causando daño, pero necesitamos que siga lloviendo. Tenemos un problema, la sequía, y después tenemos un problema que es la falta de infraestructura para paliar esa sequía. Es decir, para que no se desperdicie ni una gota de agua. Y pongo, por ejemplo, la depuradora del Arroyo de Andalucía, una obra nueva, se ha terminado hace unos meses, y ese agua que se está depurando, de momento no se puede recuperar. Se necesita una serie de permisos, de confederación, se necesita una serie de trámites que al final lo que hacen es alargar la agonía de los agricultores, que se pierda ese valor añadido y que se pierda ese agua que tan necesaria es para nosotros. Y otro de los factores que está también acentuando esta crisis agroalimentaria de la agricultura es la reforma de la PAC. Hoy leía cómo las organizaciones agrarias, entre ellas también cooperativas agroalimentarias, todas pedían la dimisión del ministro Planas. Y pedían la dimisión del ministro Planas no porque ellos quieran cambiar de ministro, sino porque cuando se comenzó con esta reforma de la PAC, ya se ponía encima de la mesa que se iban a perder en torno a 500 millones de euros en Andalucía, cerca de 100 millones en la provincia de Sevilla. Y cuando digo 100 millones, no son 100 millones solo para los agricultores, sino para el sector, los talleres que fabrican maquinaria, los trabajadores de esos talleres, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues se negaba que esa pérdida fuera a ser tal para el campo andaluz y para el campo sevillano. Cuando se cierran cuentas de este ejercicio, resulta que los números son peores de lo que se estimaba. Cuando el ministro negaba esa pérdida, resulta que en el primer año que se cierra, en el 2023, se ve que se superan los 100 millones de euros en pérdida. Entonces ya se estima que en el periodo de la PAC no van a ser una pérdida de 500 millones, sino de 600. Quiero decir esto porque todo esto dificulta que nosotros podamos seguir trabajando y dejando ese valor añadido aquí. Porque lo primero con lo que nos estamos encontrando es que los agricultores no pueden tirar hacia adelante. Si no producimos, ¿qué vamos a industrializar? Y luego yo coincido con algunas de las cosas que aquí se han hablado. Esa competencia desleal. No se entiende que en Europa estén entrando productos que no tienen los controles que tenemos nosotros en España, el campo andaluz y el campo sevillano. Y veía otras noticias recientemente donde la Unión Europea quiere quitar trámites de controles al 100% de los productos que se califican productos saludables o ecológicos. No se entiende, por Dios. ¿Cómo le vamos a quitar esos controles a los productos que no entran de fuera y se los vamos a seguir exigiendo a nuestros agricultores? Pues es un dilema muy complicado a resolver. Antonio, bajando a lo local, sí, porque tú eres una persona que lleva toda su vida viviendo y en cierta manera del campo, ¿no? Sí, yo me paso de bajar a lo local algunas veces. Yo quiero primero, en primer lugar, sumarme a la felicitación que ha hecho Juan a Agrosevilla, porque es un ejemplo clarísimo de lo que supondría para nuestra agricultura, para nuestra industria incluso, y para Andalucía la transformación en el territorio de todos esos productos. Después me gustaría decir que, efectivamente, bajando a lo local, nosotros tenemos un ejemplo concretísimo en Pedrera. En Pedrera se constituyó una comunidad regante en el año 17, que optó al Plan Hidrológico 2017-2022, que ponía en valor, intentaba poner en valor 20 hectómetros cúbicos de la cuenca del Guadalquivir. Quiero decir que la Confederación todavía depende del Gobierno central.
y todavía se está esperando a que den permiso. Tiene todos los permisos, lo están concedidos, está autorizado y están en los trámites. O sea, 17, 24, 7 años esperando que ese agua que vierte nuestra depuradora, que sí está completamente en regla, porque la mantuvimos y porque ha estado siempre perfectamente funcionando, que viene a ser en torno a 1 millón de litros diarios para... Yo no digo que se tire, que el agua no se tira nunca, pero que no está aprovechando. Se podría utilizar para regar 400 fanegas de tierra, unas 200 hectáreas. Los trámites. Yo creo que ya he repetido esto muchas veces. Desgraciadamente la garantía hay que exigirla, porque al final estamos hablando de medio ambiente, de sostenibilidad, de garantías ambientales para el campo y para la ciudad y para los agricultores incluso, pero 7 años no se puede estar esperando un permiso definitivo para que las aguas de Pedrera se puedan aprovechar. Las de Pedrera y las de 30 comunidades regantes que estaban dentro, antes, porque la Pedrera estaba la tercera de la reserva, como algunas han renunciado o han sido excluidas porque no cumplían los parámetros, ha entrado Pedrera. Y creo que Estepa estaba por ahí también. Entonces, esos trámites no pueden durar 7 años. Es inviable, es imposible, y llevamos toda la vida diciendo con eso y con otros muchos lo mismo, pero nadie los arregla. Y sobre todo con ese contexto de cambio climático, efectivamente, de lluvias, porque bueno, si fuéramos el País Vasco con agua todo el día no tendríamos esa necesidad. Efectivamente, que no es porque hay una realidad palpable que los agricultores lo dicen siempre. Además, yo estuve visitando precisamente con García Baena, que en paz descanse, cuando empezamos con este tema, una depuradora de un pueblo cercano, grande, y los agricultores hablaban maravillas de lo que supone regar a no regar. Eso no hace falta tampoco ser un científico para saberlo. Y en el olivar, pues lo necesita también. Y después, con respecto a lo que dice Juan, hablamos de la Unión Europea como si fuera un ente abstracto. La Unión Europea tiene un gobierno. O sea que si se liberalizan los mercados y se permite que entren o no entren, depende de un gobierno que es el que está haciendo las leyes, el que reparte el dinero. Y más que se pierdan o no se pierdan 100 millones, que es importante y es grave si se pierden, que yo no lo sé, porque no lo he visto, ni lo podré ver nunca, por muchos papeles que me enseñe, porque tú me enseñarás uno y otro me enseñarán otro, seguramente Asunción me enseñe otros. Lo que sí había que mirar es que por qué el 5% de los grandísimos propietarios se llevan el 95% de las subvenciones y el 95% de los pequeños propietarios tienen que estar al ridículo 5%. Pues por ahí habría que pensar. Nuestra agricultura, fundamentalmente en Andalucía, depende del olivar, de las dos campañas. Y lo que tenemos que hacer todos es que, bueno, poner las manos a la obra para que las campañas sean mejores. Y ese punto de la depuradora, por ejemplo, es fundamental para nuestros pueblos, sobre todo para Pedrera. ¿Y cómo podemos hacer que la agricultura sea atractiva para los jóvenes? Porque está claro que con este panorama y lo que viene al final, el joven va a intentar buscarse las castañas fuera del sector primario y probablemente fuera de su localidad natal, con lo cual al final estamos abocando a nuestro territorio a un sangrado constante de pérdida de población. Por eso era importante esa intervención y esa apuesta por este relevo generacional. Hay incentivos económicos que vienen impulsados por la política. Creo que al final estos fondos son europeos, que no los gestionamos aquí, pero creo que los fondos son europeos. Pero es muy importante, es más importante de lo que nos imaginamos, porque al final el territorio, ¿qué ofrece un pueblo normal, cualquier pueblo de la Sierra Sur, a los jóvenes universitarios formados? Si tienen capacidad de teletrabajar, maravilloso, que es verdad que a raíz de la pandemia esta modalidad está mucho más atractiva, pero si no, muchos de estos universitarios que abandonan sus pueblos para irse a las universidades a estudiar, no vuelven. Pero además de que hoy, gracias a Dios, todos los jóvenes se pueden formar, tenemos la salvedad de que los padres agricultores también quieren que sus hijos se formen. Y es que es necesario, es que todos tenemos que estar formados. Para ser médico, para ser agricultor o para ser fontanero. Cada uno requiere de una formación. Pero sí que se están poniendo esas medidas necesarias para que el campo tenga ese relevo formado, cualificado. Aquí en Estepa, por ejemplo, tenemos el FP Agropecuaria, que ya estamos en la modalidad dual, que los alumnos se forman en el instituto y luego hacen sus prácticas con los agricultores de aquí de la zona, y que muchos de estos estudiantes son hijos o hijas de agricultores.
y que además tienen esa posibilidad de, cuando de verdad se declaran jóvenes agricultores, recibir una subvención que también le va a ayudar a afrontar esos primeros gastos que puedan necesitar, como para consolidarse en este mundo de agricultor. Yo ese punto lo veo importante. Respecto a lo que hablaba Juan del tema de las ayudas, yo soy partidaria, como comenta Antonio, de que el 95% de las ayudas no se pueden ir a lo grande. El pequeño agricultor mantiene el territorio, porque además el gran agricultor encima es que ni lo trabaja, es que lo tiene en manos de profesionales. El pequeño agricultor, que es el que está manteniendo nuestro territorio, ¿cómo lo hagan? Yo no sé cómo reparten la paz. Yo no sé, como dice Antonio, si de verdad ese dinero se ha dejado de recibir en nuestra tierra. Lo que sí que estoy a favor, y creo que así tiene que ser, es que el que trabaje la tierra tiene que ganar fruto de su trabajo, que para eso está trabajando, como cualquiera que salimos de nuestra casa a trabajar, necesitamos un salario por hacer nuestra labor. Y si luego estamos en años de sequía se están poniendo ayudas extraordinarias por la sequía. Hay que hacer las cosas viables, pero hay que hacerlas viables para que el dinero le llegue al que lo trabaja, no al grande que tiene mucho y que le llega más. Yo soy partidaria de por ahí. Respecto a la depuradora es importante, y que estamos de acuerdo con que el agua no se pierde, que además cuando el agua ya sale ya depurada con todos los cauces, solo te dejan de aprovechar un porcentaje de ese agua, porque la otra tiene que seguir corriendo por las cuencas, que hace otro efecto hidrológico, que nos lo tienen todo explicado. Pero estamos de acuerdo en que esas aguas tienen que tener esas autorizaciones, y en Estepa en concreto nuestros agricultores, la comunidad de recantes, iba a hacer 700, 800 hectáreas en regadío, lo que eso supone en incremento de producción, lo que eso supone en incremento de salario, o lo que eso supone en no tener que extraer agua de pozos que tienen con sus autorizaciones que tienen, pero que al no extraer el agua de pozo, porque está utilizando las aguas reutilizadas después de todo su procedimiento en depuradora, pues van a servir para ese doble enriquecimiento del territorio, del sector agrícola, incrementando producciones y reservando las aguas de los acuíferos con todos sus papeles, extrayendo de sus pozos, pero estamos reservando esas aguas para los consumos humanos. Entonces, eso sí es importante que trabajemos todos en esa línea. Juan, tu punto de vista, ¿cómo hacemos atractivo la agricultura la agricultura y la ganadería, que sería la ganadería para dedicarle otro capítulo sí. aparte, porque realmente la ganadería lo están pasando muy, muy, muy mal. Juan. Bueno, está claro que los incentivos son una de las mayores herramientas que tenemos para que los jóvenes agricultores tomen ese relevo generacional. Desde que se han puesto en marcha por el Gobierno de la Junta de Andalucía algunas medidas que ahora voy a describir, se han incorporado a la agricultura 6.000 nuevos agricultores. No es suficiente, pero son 6.000 jóvenes los que se han incorporado a la agricultura. ¿Qué medidas? Hasta el día 18, hasta el viernes de esta semana, se pueden solicitar ayudas que llegan hasta los 150.000 euros para la renovación de maquinaria. Son ayudas importantes, un paquete de 100 millones de euros. ¿Qué ayudas han salido este mes y se pueden solicitar? Creo que es hasta febrero, hasta el día de febrero. Creo que es, por lo menos hasta primeros de año. Esas ayudas también para nuevos agricultores. He hablado de una partida de 100 millones para la renovación de la maquinaria y una partida de 130 millones para el relevo generacional, de los cuales 15 millones exclusivamente van destinados a la mujer agricultora, queriendo potenciar el papel de la mujer en el ámbito rural y en la agricultura. Son ayudas que llegan hasta los 80.000 euros. Son incentivos importantes. Porque estamos hablando de formación, pero yo creo y confío, es más, estoy seguro, que tenemos a la mejor generación formada de todos nuestros tiempos. Lo que necesita son oportunidades. Y esas oportunidades, pues las pueden tener en su pueblo, en el campo, y las pueden emprender con estas ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y luego yo os quiero decir, si se ponen en marcha estas ayudas, pero después tienen un montón de problemas que no acompañen a las ayudas,
pues sigue teniendo esa dificultad. Hablamos de papeleo. Claro, de papeleo, de burocracia y también de incentivos fiscales que pierden por otro lado. Porque cuando estábamos hablando de los datos que puede dar uno y otro, cuando yo he dicho lo de la pérdida de esos millones de la PAC, no lo dice Juan Jiménez, pero no son datos de Juan Jiménez. Lo dicen todas las asociaciones agrarias y hay de distintos colores. Incluso cooperativas agroalimentarias. Y ya hay un dato que está contrastado, que es el del año 23, con una pérdida de más de 100 millones de euros. Es decir, si tú le estás dando al agricultor una ayuda para el relevo generacional de 80.000 euros, pero su padre está perdiendo una ayuda de la PAC que puede suponer 100.000 euros, mal negocio estamos haciendo. Al final, ¿qué pasa con esto? Lo que hemos hablado, que todas esas tierras acaban en manos de fondos buitres. Esos fondos buitres, de lo que ustedes habéis hablado, que se llevan la mayoría de las subvenciones. En la que, por cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. No se puede llevar el dinero quien más tiene. El dinero se tiene que quedar los que lo necesitan. Pero con esta política desde el Ministerio de Agricultura, al final, todas estas parcelas que están en manos de pequeños agricultores acaban en manos de fondos buitres. Por lo tanto, hay que hacer una reflexión profunda. Y esas ayudas tienen que ir en línea y en sintonía desde todas las administraciones. El futuro está en el ámbito rural y a los jóvenes tenemos que ayudar. Y sobre todo, Antonio, que no se dé esa circunstancia que probablemente tú ya has escuchado mucho cuando eras alcalde y ahora en tu vida civil, vamos a llamarla, sí, de que yo no quiero que mi hijo se dedique a la agricultura porque no vive, ¿no? Que es un mal vivir. De todas maneras, yo creo que el campo ha mejorado. Hombre, afortunadamente. Yo que llevo aquí 3 décadas, también soy testigo. Con la mecanización, con la preparación de los jóvenes que han optado por quedarse, con la gente que han estudiado, se han dedicado a perito agrícola también, ¿no? Ingeniero agrónoma. En fin, el campo ha mejorado muchísimo, pero sigue siendo un sector que no es agradable para los jóvenes. Es un sector muy duro. Pero es un sector muy duro, aunque también ya, afortunadamente, con la mecanización, pues también no tiene la dureza que tiene antes. Bueno, hay quien dice que ahora con la mecanización más duro todavía. Es duro porque hay que ir al ritmo de las máquinas, ir al ritmo de las máquinas ya no se lleva. Pero evidentemente ha mejorado. Pero sí es cierto que por lo menos lo que yo detecto en mi pueblo es que pocos jóvenes están incorporando a este sector y pocos jóvenes están cogiendo el relevo de lo que sus padres han criado, formado y conseguido algo de su vida. Lo de las ayudas, pues es importante, pero seguimos, yo no he dicho los fondos buitres, yo no quiero nombrar familias concretas, pero son familias concretas, no son fondos buitres que nos conocemos, son familias concretas con nombre y apellido, los que se llevan porque además el 95%, siempre el listado de el 95% quién se lleva más dinero de los fondos, vamos, eso es público. Yo creo que el campo ya no es esa rémora antes ahora empieza a ser más atractivo. Y yo creo y confío en que con la FP nueva que se está creando, con la gente que se está formando, el campo, con otra estructura quizás, arreglando esos problemas que estamos aquí hablando, ojalá algún día alguien los arregle, o nos parezca a nosotros que los ha arreglado, que es muy diferente, va a ser algo más atractivo. Hay diversificación, aunque aquí lo fundamental sea el olivar, pero se está diversificando, hay terrenos ya con huertos, con otro tipo de cultivos, y yo creo que los jóvenes algún día tendrán que optar también por quedarse en su tierra, en su territorio, que es al final lo que hace pueblo y población. Yo no voy a meter el otro tema que teníamos previsto, que es el ferrocarril, porque no vamos a tener pues yo tiempo. Estaba cortando. Venga, pues entonces ya está. No, tenemos tiempo. Pero a ver si ahora nos vamos a quedar. Lo que pasa que yo creo que ya redundamos en lo mismo. Efectivamente, porque además probablemente toda la situación de esa apuesta por el ferrocarril como vertebrador del territorio, no hablo ni del AVE sino me refiero sobre todo al tren de cercanías, que es el que hemos perdido en el centro de Andalucía, en otros territorios, máximo teniendo aquí 2 contertulios que vienen de localidades que tienen estación de ferrocarril, una Pedrera que funciona con tráfico de viajeros y otra la Red Andalucía, que estáis en esa pelea. Bueno, en esa pelea, en esa reivindicación histórica y en esa lucha continua porque el tren vuelva a parar en la roda. Porque no se entiende que tengamos una red ferroviaria completamente montada y electrificada donde solamente paren o pasen trenes de mercancía, cuando hay demanda, y lo estamos viendo, una gran demanda de viajeros. La red Córdoba-Málaga, Córdoba-Granada está totalmente instalada. Es verdad que nos desarticularon un tramo de la red que se hizo vía verde desde La Roda a Pedrera, pero que habrá que buscar una solución o un punto de conexión. Porque no se entiende que los gobiernos, y digo todos, con la Agenda 2030
estén intentando trabajar para reducir las emisiones, para que funcione el transporte público y la red ferroviaria de Andalucía, en concreto la de Sevilla, sea lamentable. ¿No se entiende? Yo por lo menos no entiendo cómo están dando ayudas europeas 1.000 millonarias para que los usuarios nos compremos coches eléctricos, en lugar de invertir ese dinero en el ferrocarril. Porque yo veo cómo los vecinos de La Roda, los vecinos de Pedrera, los vecinos de Osuna, todo lo que afecta a esa línea, entre ellos los de Estepa, los estudiantes, veo las cuestiones y las necesidades que están pasando. Y voy a contar una anécdota rápidamente para no consumir el tiempo. Esta semana pasada, yo, que soy usuario del tren, porque ahora mismo trabajo en Sevilla, vi como una señora extranjera no se pudo bajar en Dos Hermanas porque no se abría la puerta del vagón. Y no había un revisor ni nadie que le dijera, mire usted, sálgase por otro vagón, lo cual es preocupante porque ante una incidencia estaba bloqueada la puerta. Tuvo que ir esa mujer a Sevilla y después buscarse la vida para volver a Dos Hermanas. Pero es que a renglón seguido, y todo parece ser que fue por esa avería, suspendieron todos los trenes de vuelta de Sevilla. Cuando yo termino mi jornada laboral y llego a San Bernardo a las 6:30 para coger el tren, me dice que los trenes están suspendidos. ¿Cuál es el motivo? Pues no lo sabemos. Se habían suspendido todos los trenes. Eso no lo encontramos a diario. Y yo, por no consumir el tiempo, yo creo que Antonio puede hablar también mucho de esto. Antonio. Hombre, yo... Pedrera con estación Pedrera tiene que ha sufrido en los últimos años aquellos cierres interminables que todos hemos conocido. Pedrera tiene una relación especial con la estación y con el tren. No, este último no ha sido la única vez que Pedrera ha tenido que pelear por el tren. En el año 97, 98 tuvimos también que hacer una lucha importante porque... querían reducir, en aquel momento el objetivo era reducir el viaje de Sevilla a Málaga en 20 minutos, sin tener en cuenta pueblos donde no paraba. En fin. Al final conseguimos que la cordura imperara y el tren paró y además aumentaron las paradas. Nosotros siempre hemos defendido que primero que la movilidad es un derecho de los vecinos y vecinas y que las administraciones públicas tienen que garantizar la movilidad. Y además la movilidad, si es en tren, que es el servicio más eficaz, más ecológico, más medioambientalmente sostenible, pues hay que potenciarlo. Cuando hemos tenido que defender el tren en Pedrera, en Pedrera y en la comarca, porque este tren de Pedrera todavía, afortunadamente, da servicio a muchos pueblos de la comarca. Nosotros estimamos que en torno a 60.000 habitantes de esta comarca tenían esa estación allí, que por lo menos está más cercana y la utilizaban. Y pedíamos primero un tren que parara en los pueblos, que no pasara por los pueblos sin parar, que es como tú dices, eso es una incongruencia. En Pedrera, afortunadamente, siempre ha parado, más o menos, pero siempre ha parado. Es verdad que redujeron las paradas, después la han vuelto a aumentar a un nivel aceptable, pero hubo momentos en que el tren pasaba por los pueblos, por el Aral, por Marchena, por paradas, creo, y bueno, dejaba la estación vacía, cerrada, sin nadie que trabajara, y además las estaciones decayéndose poco a poco. En Pedrera conseguimos que la estación, que hayan hecho 4, están haciendo actualmente 2 obras importantes de la estación, con lo cual nos ha tranquilizado, porque vemos, también había un momento en que pensábamos que la van a quitar, pero bueno, vemos que se está invirtiendo. Pero el tren sigue teniendo dificultades. Esas que contó Juan, que pueden ser anécdotas, pero es que ya son muchas anécdotas las que están pasando. Pero bueno, al final son anécdotas de un montón de estaciones, de un montón de trenes, de un montón de pasajeros, que puede haber y que habrá que tender a que se arreglen, porque eso es lo que aleja a la gente de ese servicio. Otro problema fundamental que nosotros siempre hemos detectado y que hemos negociado y que hemos llegado hasta donde hemos podido llegar es que ese tren que sale de Osuna, que nosotros llamamos el tren de los estudiantes, porque hago un inciso. Si el tren no tiene unas paradas atractivas, no voy a decir que lleguemos al nivel de las rodalías catalanas de media hora, pero unas paradas atractivas y una salida atractiva donde tú dices, yo llego a Sevilla a las 8:30, claro, porque si llega a Sevilla a las 11 al estudiante no le sirve, al que va al hospital pues, posiblemente tampoco le sirva, al que vaya a la administración tampoco. Si no tiene unas paradas atractivas y unos horarios flexibles, no de cada media hora, como vuelvo a decir, no unos horarios que te permitan hacer todas las cosas, pues el usuario se va alejando del tren. Y cuando se aleja del tren, pues pasa lo que dice también Juan, que las carreteras ya van con 3 coches por un carril y 3 por otro, y cuando llegamos a Sevilla además no hay donde aparcar. Y eso nos obliga a los estudiantes a buscar un piso donde tiene que malvivir y pagar un dineral. Entonces la inversión en el tren tiene que estar en las prioridades de los gobiernos, en en el andaluz, en el de Madrid, en el que sea, porque está demostrado. Ahora con el bono, en Pedrera hay montones de días que hay gente que no pueden subirse al tren porque va lleno. Pero no que no pueden subirse al tren, sino que cogen el cliente para reservar y está reservado y lleno 2 semanas antes. Con lo cual se está demostrando claramente, y no solo por el bono, es que el bono, incluso sin el bono que hay ahora,
Sí, el que- tren es mucho que más hay barato, demanda. claro. Y si Ese lo con el consideran bono, cercanías, Antonio, sale muy barato. sí, Javier, pero, La pero, cosa como pero no. si lo consideran cercanía, que Claro. yo no sé si estamos haciendo una locura, y aunque pare en la ruta. Voy a retomar lo del tren de los estudiantes. Es un tren que duerme en Sevilla, duerme en Sevilla en la máquina, en Sevilla, en Osuna, y ahí se montan a las 6 de la mañana para llegar a Sevilla a 7:30, 8 menos cuarto, con una hora viable. Nosotros pedíamos siempre que durmiera En Pedrera, pues, es en la lógico. rueda, vamos yo. No, pero que es lo lógico. Y entonces sale, va a ser para ellos 20 minutos, pero la afluencia de estudiantes que puedan coger ese tren por las mañanas y gente va a que ser vaya a la mayor. administración, pues va a beneficiar ese servicio. Entonces nosotros sí tenemos claro que nuestra estación es un símbolo en Pedrera. Es un símbolo porque se ha defendido, ha habido que defenderla en algunas ocasiones con mucha crudeza, y el Pedrera está muy contento de tener esa estación allí, además viéndola como da servicio, como aquello se llena sobre todo los fines de semana de muchachos y muchachas que van a coger su... Porque eso al final también genera cercanía, genera economía, en fin, todo, ¿no? Fija la población del territorio. Fija el territorio. Asunción, voy a terminar contigo. Antes hablaba de lo de la cercanía, y el tema de las rodas, utilizar todo ese servicio de cercanías con Málaga. Claro, Por claro, favor, claro. por favor, por favor. Es otra cercanía. Por favor. Asunción, Bueno, pues mira, nosotros no tenemos tren, sí somos usuarios de podemos tren. ir a Pedrera. Sí, vamos Vamos a montarse en el nuestro. Y voy de moto, no te que duda. O en un futuro a la roda. No somos usuarios de tren. Luego yo para este punto, pues lógicamente he estado hablando con mis compañeros que sí que tienen tren, con mis compañeras, y ellas me han estado explicando la situación. Entonces, sí sé que desde hace muchos años se viene reivindicando el cercanía, que sigue siendo una reivindicación, que parece que nos acercamos pero que no llega, y que esto de cercanía sí se ha conseguido en la zona Vega y en la zona Sierra Norte. Por lo tanto, entiendo que es una reivindicación justa, no es ninguna reivindicación fuera de lugar, y que tenemos que seguir trabajando en conjunto como para que lo consigamos. También me han hablado lo del tren de los estudiantes. Aparte de que salga desde Pedrera o en su día desde La Roda, si fuera posible, otra reivindicación de este tren de estudiantes es que haya más pasadas de este tren. Este tren sale a la mañana, vuelve al mediodía y no tiene más pase. Entonces, hombre, con este tren podía hacer 2 o incluso 3, aventajando ese tránsito. Y lógicamente, si conseguimos que ese billete, en vez de ser media distancia, sea cercanía, Claro, pues barato. lógicamente es una forma barata y cómoda, ecológica de trasladarnos. Tiene todo a su favor. Lo tiene todo, es verdad. Entonces, también es verdad que mis compañeras me han comentado que esos son los puntos por los que se lleva trabajando mucho y no se han conseguido, pero que sí que ha habido mejora. Hay vehículos que se han modernizado, ¿Cierto? y es verdad que se están construyendo vehículos nuevos que vienen a sustituir otros vehículos, y que ellas entienden que estos vehículos nuevos serán los que den posibilidad de ir incrementando el número de líneas. Ahora mismo tenemos, según me comentaban, ya os digo porque estos datos no los manejo yo, 5 viajes de ida, 5 de vuelta, lógicamente con la diferencia a menos en el fin de semana. Pero estos vehículos que se están construyendo nuevos harán que se pueda incrementar. También ha habido importantes mejoras en la reposición de carriles. Ha hecho que la zona Araal, Marchena, Osuna, Bobadilla gane velocidad y gane seguridad, porque ha habido una mejora importante en los carriles. Se han introducido máquinas donde en las zonas de aquí de Pedrera, de Osuna, donde en la misma máquina puedes comprar el billete. Mi hijo lo compra en su móvil porque tiene su aplicación descargada. Hay mayores que yo misma yo no me lo controlo, pero sí que se han instalado estas máquinas, con lo que hay esa asistencia en las propias estaciones, y ahí sobre la marcha se puede comprar los billetes. En Araal se ha conseguido, que era una estación donde apenas paraba un tren al día, se ha conseguido que sea punto de paso, se para y ya es más transitable. Y además en el de Osuna se le ha dado conectividad con Antequera y con la línea de alta velocidad de Granada, con lo que nuestra zona entendemos que está teniendo mejoría, aunque es verdad que las grandes reivindicaciones, que es esa cercanía, que entiendo que es muy necesario,
sigue siendo una reivindicación y entiendo que tenemos que seguir trabajando para conseguirla, igual que se ha conseguido en otras zonas. Pues cercanía Sevilla-Sierra Sur, cercanía Málaga-Sierra Sur, a través de la Rueda de Andalucía. Cierto. Efectivamente. Bueno, pues esperemos que los políticos se tomen en serio ese tren vertebrador de lo rural con lo urbano, que además es fundamental. Pues cerramos el Ágora por este día. Asunción Llamas, gracias. Gracias a vosotros, Juan Javier. Jiménez, gracias. Gracias. Y Antonio Nogales, gracias. Muchísimas que gracias paséis una a buena vosotros. semana a todos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.